El crecimiento de usuarios de redes sociales es sostenido, sea porque ahora podemos poner más videos o compartir fotos, o porque además hay algunos usos sociales como la seguridad o la ayuda humanitaria. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer de qué manera la explosión de usuarios en redes sociales está originándose en el Perú y qué nuevo tipo de actividades y hábitos se están generando respecto a la seguridad y a la actividad de compartir compañía. Max Ugaz es un experto en economía digital que está estudiando qué barreras existen para poder acceder a más redes sociales sin importar a qué generación pertenecemos. Las redes sociales existen desde siempre. Las que son nuevas son las redes sociales digitales, ¿no? Las que utilizan la tecnología de la información. En el Perú, por ejemplo, somos parte de una sociedad que básicamente se apoya en comunidades, se ha apoyado en comunidades, y una comunidad es una red, ¿no? Y ha habido intercambio permanente en este país tan extenso y complejo a partir de estas redes sociales. En aquellos sectores de la sociedad que tienen acceso a las redes sociales, porque no te olvides que somos un país pobre, subdesarrollado, en donde el nivel de penetración de la tecnología del Internet es muy bajo. Sin embargo, esa porción de la sociedad que es impactada por las redes sociales genera de manera más eficiente ahora la comunicación transversal. Esa comunicación transversal empieza a enfrentar, a veces de manera exitosa, los centros de comunicación formales. Tenemos que concentrarnos en la computadora o en el smartphone para poder tener acceso a la red social, ¿no? Hay una interfase con la que hay que tratar. En la medida en que esa interfase se va diluyendo, entonces el costo de acceso a esta red, a estas redes, cae. El smartphone ha traído una gran ventaja versus la PC, con el teclado y todas sus complicaciones, ¿no? Mi madre, por ejemplo, hoy día, ella tiene 89 años y hace hangout con mis hijos, pero no pudimos lograrlo con una PC o una laptop y el teclado, a pesar de que ella escribía máquina muy bien, porque escribir en el teclado de la computadora, que es un teclado virtual, y en eso hay un control, un alt que modifica el teclado, es complicadísimo para muchas personas mayores. Cuando le pusimos una tablet hace unos meses, el impacto fue increíble. Empezó ella sola con su dedo a pasar, a tocar, a hacer clic, a abrir la ventana del Hangout y empezar a chatear con sus nietos, ¿no? Entonces el costo de acceso a la red cae por la facilidad de la interfase. Lo que va a pasar es que ese costo tiene que seguir cayendo en la medida en que toda la inteligencia que está trabajando para hacer más sencillo el acceso siga funcionando. Hace algunos años, cuando empezamos el programa, hablamos de las redes sociales y su impacto en la política. Era el momento de la primavera árabe y la explosión tecnológica. Y en ese caso hablamos de que un impacto estaba vinculado con la capacidad de poder convocar a muchas personas de manera multitudinaria y eventualmente también actuar de manera espontánea. Sin embargo, ese tipo de muchedumbre carecía de un liderazgo, que hoy día parece ser que también se repite. Al respecto vamos a ver de qué manera los movimientos políticos o sociales en el Perú se están convocando vía redes sociales y si ese liderazgo es necesario o no. He publicado un ensayo que da cuenta del proceso de movilizaciones juveniles contra la ley Pulpín. Tiene por título La rebelión de los Pulpines, jóvenes, trabajo y política, y consta de un ensayo, digamos, que está abocado a dar cuenta de las acciones que llevaron a cabo los jóvenes para derogar la ley, y también hace una aproximación al mundo del trabajo de los jóvenes y también la relación que tienen estos con la política hoy en día, ¿no?
Si hay algo que une a las movilizaciones juveniles en el Perú con las que se han dado en otros países, son dos elementos. Por un lado, el descontento frente a un sistema que no genera las oportunidades de progreso, de desarrollo, las condiciones materiales para vivir dignamente, y por otro lado el uso de las redes sociales tecnológicas, informáticas, que han sido muy potentes para difundir mensajes, para convocar gente, para coordinar y poder ampliar, digamos, el ámbito de la convocatoria de estos sectores frente a determinados objetivos, ¿no? En ese sentido hay un hilo conductual, digamos, que ha sido estudiado por Manuel Castells y otras personas y que es un signo de nuestra época, ¿no? La movilización contra la ley Pulpín tiene hasta 3 momentos. El primer momento es cuando esta ley se comienza a cocinar en el Congreso, que significó que un pequeño grupo de activistas, colectivos juveniles y organizaciones sindicales comenzaran a seguir el debate que se da en la Comisión de Trabajo. Estos grupos se comunicaban entre sí utilizando las redes sociales. Luego hay un segundo momento cuando ya se aprueba la ley y se hace extensiva la convocatoria a las manifestaciones que se hicieron, y eso fue posible por las redes sociales y porque hay un clima de descontento en sectores de la sociedad con relación a las políticas públicas que se implementan, ¿no? Yo no leo periódicos desde hace muchos años, tú sabes, ni veo televisión, pero es inevitable enterarte a través de Twitter o de Facebook cómo es que los medios de comunicación tradicionales dependen hoy día de lo que está pasando en las redes sociales. No son las redes sociales las que rebotan necesariamente lo que pasa en las redes formales, sino son principalmente las redes formales las que están rebotando lo que pasa en las redes sociales. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, dijo que iba a pasar hace unos años. Él dijo, todo va a ser social, que fue una de las frases que más me impactó a mí. Incluso hice algunas notas sobre eso. Todo lo que nos imaginamos, vemos y hacemos va a ser social, en el sentido de que todo lo que hagamos va a estar impactado por nuestra relación con los demás. Ya no van a ser actividades en solitario, sino que por muy necesaria que sea la soledad para ciertas actividades, va a depender mucho de la interacción con otros. Porque la oportunidad que nos da la interacción con otros, no solamente en la cercanía, sino en la distancia, alrededor de la Tierra, esas oportunidades son increíbles. Intercambiar información con gente que la está produciendo de primera mano, intercambiar información con gente que está reflexionando junto con otros acerca de los principales problemas, intercambiar información con aquellos que están produciendo hoy día los cambios tecnológicos, sociales, culturales, directamente con ellos, e enriquecernos para con eso enriquecer nuestras propuestas, es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Muchos medios de comunicación se nutrían de lo que se producían desde las redes sociales y utilizaban este insumo para, digamos, dar una cobertura a las protestas, pero siempre lo hacían de manera limitada. No se recogía, digamos, las imágenes más fuertes que finalmente eran las que conmovieron a muchos jóvenes y los animaron a salir a protestar, ¿no? Los jóvenes que se movilizaron, un sector de los protestantes contra la ley Pulpín, se han seguido organizando y articulando para hacerle oposición al TPP por considerarlo lesivo a los intereses del país. Y sin duda las redes sociales siguen siendo el vehículo principal para la articulación de estos sectores y para la difusión de sus actividades. Las movilizaciones contra la ley Pulpín dieron lugar a un nivel de articulación, pero eso no ha cuajado porque hacer política en nuestro país es un asunto complejo que pocas personas pueden hacer. Si nosotros nos ponemos a pensar que las jornadas de trabajo para un amplio sector de la población duran entre 10, 11 o 12 horas diarias y el tiempo de movilidad entre el hogar y el trabajo suele ser de 2 horas como mínimo al día, el espacio disponible que te queda para dedicarle a hacer política es mínimo. Si a esto le sumamos que en algunas empresas los contratos son temporales, los trabajadores y trabajadoras que quieren sindicalizarse, hacer política, tienen ahí una camisa de fuerza, porque si al empleador no le gusta la actividad política de su trabajador, simplemente espera que se acabe el contrato y no se lo renueva. Entonces son elementos de contexto propios de nuestra época que dificultan e inhiben a mucha gente, jóvenes y no jóvenes, el acercarse a la política de manera activa, ¿no?
Una de las cosas que está empezando a aparecer es entrar a la red poniéndonos unos lentes, ¿no? Nos ponemos unos lentes y ya estamos en la red. Movemos la cabeza y la cabeza mueve el cursor, tocamos y se hace clic, entramos a ella, movemos la cabeza, giramos y estamos en contacto. Ya no a través del teclado. Un jugador que ya parecía extinto, no relevante, empieza a meterse con fuerza, que es Microsoft. Microsoft, con la realidad virtual, la realidad aumentada y el HoloLens, está teniendo una presencia importante. No es un retador todavía, pero con la cantidad de dinero que tiene en cash Microsoft, pues hay que pensar con cuidado, ¿no? El terreno no está parejo, pues, en la economía digital. Los mundos virtuales sufrieron el golpe, no mortal, pero casi mortal de Facebook. Yo entré en el 2007. Sí, a Second Life, el 2007. Y sigo en Second Life, además tengo un par de proyectos ahí dentro. No ha desaparecido, es una economía sólida. Hay una economía interna que son los Linden Dollar. Hay 30 millones de personas que siguen utilizándolo. Pero la entrada, pues, en el 2007, 2008, 2009 de Facebook frenó la socialización vía los mundos virtuales. Es mucho más fácil abrir la web, entrar a Facebook y ahí pues, hacer un post y intercambiar información con los demás. Las personas que más están utilizando Facebook son las personas mayores, porque Facebook ha sido una herramienta que les ha resuelto la vida. No tienen que publicar un blog, abrir una página web, registrarse. Basta con poner qué estás haciendo hoy, ¿no? En tu estado, decir carga la foto y listo. Es más, ahora tomas la foto con el Snap y ya está, con el smartphone y ya está cargada en Facebook, ¿no? Y un par de comentarios y taguean con mucha facilidad. En cambio, el mundo virtual implicaba tener una buena computadora potente, bajar el cliente, entrar, tener una cuenta, moverte en el mundo virtual con tu avatar, que ya eso nomás te marcaba distancias, y luego tener algo que hacer, conocer a tu avatar y demás. El nivel de abandono era muy alto, ¿no? Entonces, eso hizo que los mundos virtuales no muriesen, pero languideciesen. Pero ¿qué está pasando? La tecnología fue encontrando su uso, cosa que siempre pasa, ¿no? La prensa levanta mucho una tecnología. A Second Life la levantaron así. Y luego la sueltan y la dejan caer. Y cae al punto donde encuentra verdaderamente su uso. Second Life se está usando mucho en universidades, se está usando en grandes corporaciones que tienen que mover técnicos e ingenieros para congresos. Ahora los juntan en el mundo virtual y con mayor frecuencia se reúnen. Y a la gente con discapacidad, ¿no? El ejército americano utiliza muchísimo Second Life para trabajar con los veteranos de guerra con discapacidad. Entonces han ido encontrando los segmentos.